Dos. Buenos días, compañeros, compañera, profesora tía Sandra Bando. Bueno, el día de hoy, junto con mi compañero Sebastián Fernández Soto, le vamos a presentar nuestro trabajo, que es la comparación de los textos El hombre y continuidad de los parques. Comencemos. Introducción. Bueno, como me dijo mi compañera anteriormente, a continuación se realizará una comparación de los textos El hombre de Juan Rulfo con la continuidad de los parques de Julio Cortázar. Esto será a través de aspectos, por ejemplo, quién es el narrador, los tipos de personajes, entre otros muchos más que se analizarán en las siguientes diapositivas. El objetivo de este trabajo es comparar textos literarios por medio de un análisis interno como externo de las obras. Antes de comenzar, veremos el contexto de producción. Primero, el contexto de producción del hombre es de Juan Rulfo, mexicano, nacido en 1917 y fallecido en 1986. Esto fue hecho en 1953, posterior a la Revolución Mexicana, que este fue un periodo que se caracterizó por las hambrunas y las muertes. También pertenece a uno de los primeros textos hispanoamericanos narrativos característicos de América y también tiene características, por ejemplo, del realismo mágico. Continuidad de los parques. Bueno, el contexto de producción es que el autor es Julio Cortázar, un escritor, profesor, guionista y traductor de francés de profesión, nacido en Bélgica en 1914 y acaecido en París, Francia, en 1984, caracterizado por sus textos más famosos, que es La continuidad de los parques, escrita en 1964 durante el grandioso boom latinoamericano que impactó tanto a Argentina, su país natal, como todo el mundo. Y bueno, este boom era caracterizado a su vez por la fantasía y los toques de estilo de realismo mágico, básicamente, en sus textos. Exacto. Y por ejemplo, aquí podemos ver a Julio Cortázar con el cigarro, y el hombre de acá es Juan Rulfo. Temática. La temática del hombre es la doble venganza. Y aquí, a medida que vayamos viendo el texto, nos vamos a darnos cuenta que comienza con un perseguidor y un perseguido. Pero cuando llegamos a cierta parte del texto, nos damos cuenta que el perseguidor en el pasado fue perseguido por el que actualmente está persiguiendo. Es decir, anteriormente hubo una venganza que en el presente conlleva otra. Por eso hablamos de una doble venganza. Bueno, en el tema de la continuidad de los parques, la continuidad son de dos historias que forman a su vez parte de una misma realidad, que es una realidad cíclica, por lo que la historia que lee el personaje es la suya misma y su muerte no es el fin, es más bien la continuidad de la historia con la ficción del libro que va hacia la realidad que es del lector. Narrador y tiempo del relato. En este caso, el hombre presenta dos tipos de narradores. El primero es un narrador heterodiegético de focalización cero, es decir, omnisciente, ya que éste sabe todo lo que piensan y dicen los personajes al igual que las acciones. Y luego nos encontramos con el caso del borreguero, como lo vemos aquí en la imagen, el cual únicamente es testigo, es decir, es homodiegético de focalización interna. Narrador en la continuidad de los parques comprende todos los acontecimientos y por tanto es de tipo homodiegético de focalización cero. O sea, es un narrador de tipo omnisciente, ya que sabe y siente todo lo que los agentes del personaje, las acciones y todo lo que viene en el futuro. El tiempo del relato en el caso del hombre es in media res, ya que la parte con la que comienza nos damos cuenta que no es más que el desarrollo del comienzo. Además termina con la finalización, que es la muerte del hombre que está siendo perseguido. Aquí nos encontramos con algunas anacronías, por ejemplo las de Ana Lepsis a través de los flashbacks, y aquí el hombre, el borreguero, nos transporta hacia el pasado al momento de contarnos su relato de cómo vivió al conocer al perseguido. Bueno, el tiempo del relato es de ad abo, que es el relato cronológico y tiene ciertas anacronías. Tiene prolepsis, esto quiere decir que es un salto temporal hacia el futuro y por tanto sabe lo que vendrá en un futuro venidero, y analepsis, que es un salto al pasado, o sea, sabe los hechos que ya ocurrieron anteriormente. Además, el mismo autor, el narrador que lee el libro, sabe los acontecimientos que se acercan y claro, también cómo será asesinado por el hombre, que es el amante de su mujer. Personajes. Los personajes en El hombre de Juan Rulfo nos encontramos con el perseguidor y el perseguido. En este caso, el perseguidor
es un hombre de familia, la cual ha sido asesinado a manos del hombre que está persiguiendo. Este también presenta características físicas como un bigote y es decidido. Personalmente, o sea, él psicológicamente es un hombre decidido que no está dispuesto a perder la oportunidad de acabar con la persona que le arruinó la vida. El perseguido es un hombre débil, de aquí huye un hombre que presenta unas características físicas que es desnutrida y además es insegura, ya que no está dispuesto a regresar a su pasado. Como personaje secundario nos encontramos con el borreguero, que es solamente testigo. También tenemos al licenciado, que vendría siendo como personaje en terciario, al igual que el niño que ha muerto con la familia o el hermano del perseguido. En esto se podría decir de que las técnicas literarias que se presentan es el soliloquio, que es la que se menciona a través de los personajes que vendría siendo el perseguidor y el perseguido. En continuidad de los parques, los personajes, tenemos personaje principal, que es el protagonista de la historia. Es el hombre que lee dentro de su sillón de terciopelo verde frente al Parque Los Robles y que se deja de migajar por cada línea del texto. O sea, estaba tan metido que no veía lo que ocurría a su alrededor. Por otro lado, tenemos un personaje secundario, que vendría siendo el amante de la mujer y la mujer, esposa del hombre. La esposa tenía muy malas intenciones, de que aparte de engañar al hombre, había ideado un plan junto con su amante de matar al hombre, porque como que le estorbaba a su alrededor. Y por otro lado, el hombre, como la amaba a ella, iba a cumplir con él. Y por último tenemos los personajes terciarios, que vendrían siendo dos, el mayordomo y el apoderado, que si bien aparecen en una parte del texto al inicio, esto no ejerce ningún tipo de acción en la obra. Intertextualidad y similitudes. La intertextualidad entre el hombre y la continuidad de los parques está marcada por la relación que tiene el tema principal con el tiempo, el cual presenta, para ser desarrollado, tiene que ser analizado, tomado en cuenta y planificado, por lo que es muy importante, ya que si es que el tiempo de que hubiese transcurrido desde la persecución del hombre que está siendo perseguido por su persecutor hubiese sido corta y no tan larga como fue, el perseguidor no hubiese tardado tanto y esperado a que llegara el momento para asesinarlo. Lo mismo ocurre en la continuidad de los parques, ya que estaba todo planificado y se sabía a qué hora tenían que ladrar a los perros o a qué hora debería estar el mayordomo para llegar a la habitación del hombre que debería fallecer esa noche, que es el esposo de la mujer del amante. Las similitudes igual encontramos algunas, por ejemplo, respecto a las anacronías existentes, ya que se rompe la temporalidad del dato del texto, al igual que con acciones como la persecución, la muerte, o bien por la presencia de narradores omniscientes. Bueno, la relación que contiene con la actualidad. Claramente se pueden destacar la temática de ambos textos ya leídos, junto con la realidad que nos acontece el día de hoy, que es el contexto de pandemia, de coronavirus. Bueno, la relación se puede basar bajo tres acontecimientos. Número uno es la espera, que con mucha cautela debemos tener. La paciencia y la planificación para terminar con el enemigo común que causa los males y con su presencia impide que se puedan realizar los acontecimientos de forma normal. Esto lo podemos ver tanto en los textos como en la actual crisis pandémica que vendría siendo el coronavirus, y este vendría siendo nuestro enemigo. Conclusión. Junto a consumar de que se logró el objetivo principal, que era comparar ambos textos, mencionar de que a través del análisis se comprendió de que al leer un texto no solamente está lo que se ve a simple vista, sino que se esconde un mundo bastante grande atrás. Bueno, en mi conclusión final, al finalizar este texto, yo puedo determinar que estos textos guardan una visión que va mucho más allá de lo que vemos de la vida. Porque a veces no solemos prestarle atención, ya que, por ejemplo, como humanos, ciertas veces nos toca vivir algunos acontecimientos como el terror, la venganza, la persecución, y los momentos menos esperados llegan. Y bueno, esto hay que enfrentarlo, ya sea porque sea un agente externo, una persona humana, o sea alguna situación de la cual debamos enfrentar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.